aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, el cual vamos a recibir con esta frase anónima que dice: donde reinan las hormonas, no mandan las neuronas. Que pasen los litigantes. Mi hijo es un niño inocente, sin ninguna maldad, y esto es una señora calenturienta que le gusta sonsacar a sus clientes. Es muy difícil para mí, siendo una mujer casada, darle clases a un niño completamente desnudo. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Usted es Olga? Sí, señora. ¿Y usted es Yamile? Sí, señora. Ah, perfecto. Ok, ahora sí. Bueno, pues entonces, Olga, explíqueme por qué está demandando a Yamile y qué exige para resolver el caso. Estoy demandando a esta señora por la cantidad de $6.000. $3.000 que le pagué por las clases de música de mi hijo y $3.000 por daños y prejuicios que él me le causó al nene. La profesora de música me le causó al nene. ¿Al nene? Sí, al nene. ¿Qué edad Tiene tiene? 16 años, mi niño. El nene tiene 16 años, doctora. 16 años. Continúe. Y quiero una orden de alejamiento para esta señora. ¿Y una orden de alejamiento? Digo, una orden de alejamiento. Muy bien. Le explico por qué, doctora. A ver. El problema es que mi niño, cuando comenzó a los 10 años, su papá cae preso, llevábamos como 6 o 7 años de relación, y su papá cae preso por violar a una mujer. Siempre fue un hombre muy fogoso. Eran 6, 7, 8, 9 diarios. Me tenía patiseca, no daba más. Y entonces, más seca de lo que estoy ahora, ¿no? Porque siempre fui así. Entonces, mi niño parece que heredó las hormonas calientes de la madre y del padre, de los dos. Porque los dos éramos calientes. Entonces, a los 10 años, yo comienzo a notar que cuando yo le hacía un dibujo a mi nene, pues si yo le dibujaba, por ejemplo, un Frozen, un helado, mi niño lo asociaba con un pene y 2 testículos. Pero... Si le dibujaba una mariposa, mi niño lo asociaba, por ejemplo, con los genitales de una mujer. Pues está trocado el pobrecito. Y yo dije, esto no es normal. Claro. Lo llevé a un psicólogo, bla, 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 bla. No le hice caso a ningún psicólogo. Yo lo automediqué por mi cuenta, doctora. Le di a Solán, que es lo que toma la madre. Ay, Dios mío. Y entonces, todas las mañanas, le ponía a mi nene una bolsita de hielo en sus genitales para que se le bajara la calentura. Así fue como yo determiné que mi nene iba a mejorar. Ay, Dios. Y mejoró mi nene, doctora. ¿Mejoró? Sí, mejoró mi nene. ¿Cómo? Muchísimo mejoró mi nene. Bueno, en la escuela todo muy bien, él se le quitó todo aquello. Entonces, yo decido poner en la clase de esta señora, que es de música, dice la señora, que es clase de música, para ver si él, bueno, tenía, porque él estaba mucho más relajado en este tema, para ver si él entonces tenía, usted sabe, otra cosa en su mente. Y yo le pago a ella por adelantado esa cantidad de dinero. Pero tú fuiste y miraste cómo era la clase de música, la viste a ella en acción como maestra para ver si... Sí, yo la vi a ella, me pareció, no la vi con este vestuario, por supuesto, la vi de otra manera, me pareció correcta en ese momento, inscribí a mi nene en las clases de música y mi nene empezó muy bien en esas clases. Ok. Pero al mes, la señora me llama, recibo una llamada de la señora, y me dice que no quiere más al nene en mi clase, en su clase, que ella no quiere más al nene en su clase. ¿Por El qué? nene no puede ir más y que ella no lo quiere más en su clase, porque supuestamente dice ella que mi nene así? está haciendo cosas indebidas en su clase de música. Es Ok. cierto, señora. Cosa que yo no creo, ¿Por porque qué? ya mi nene está recuperado de todo eso. Pero ¿qué tipo de cosas te dijo ella que estaba haciendo? Bueno, ella el me llama nene? para decirme que el nene la estaba como queriendo violar. Una acusación muy seria, cosa que yo no tomé en Fue así. cuenta. Cosa que yo no tomé en cuenta. No llamé a la policía, simplemente porque yo lo vi como algo dudoso. El nene no te va a violar, tiene 16 años. ¿Pero por qué? Para los 16 años un nene puede... Pero no creí en la palabra de esta señora, para nada. Ah, Yo ok. pienso que era ella la que quería violar a mi nene, no el nene a ella. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, Yamile, ¿cómo respondes a la demanda? Mira, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo comencé a darle clases a este niño hace un mes. Y el niño, pues, al principio se portaba bien. ¿La madre te advirtió del problema que había tenido este chico? No. La trayectoria que tenía de la alta sexualidad y todo eso. Para nada. La madre no te habló en de esto. ningún momento me Ok. dijo la Nada. procedencia de él ni nada. Ok, perfecto. En ningún momento me advirtió. Ok. Entonces el niño, yo le enseño clases de piano
Él se sienta al lado mío y él comienza a acariciarme el cabello, Eso dice ella. el cuello. Pasaron unos días, un día cualquiera, estábamos otra vez en la clase, cuando el niño me dice, profe, yo quiero enseñarle algo que yo sé. Él se fue a su mochila, supuestamente a sacar la flauta. Cuando viene completamente desnudo. Y tú le viste la enfierrado. flauta al nene de 16 años. Venía enfierrado. Hello. O sea, venía con una erección. Sí. Ok. Yo me puse Me muy tocaría la flauta. nerviosa. No sabía qué hacer, si llamar a mi esposo o no sabía, o llamar a la policía. Pero yo sabía que la policía no me iba a creer a mí, porque él es un menor de edad. Entonces, a mí no me va a creer. Claro que no te iba a creer porque tú estabas delictándote Entonces, con la ¿qué hiciste? flauta. Entonces yo me dirijo a llamar a la señora y le digo, señora, mire que su hijo me está acá seduciendo, casi me viola porque se me alanzó que a besarme, que a tocarme. Y venga por su hijo, que yo no le voy a dar más clases. ¿Y no te Ok. gustó? Perfecto. Y esa fue la razón de por qué. Entonces yo Ahora le bien, dije, ella te ha pagado adelantado. ¿Tú estarías dispuesta Sí. a devolverle por lo menos la parte que no vas a trabajar? no, pero ella firmó un documento. Ah. No, pero yo quiero mi dinero. Pásame el documento No, de no, la no, señora. Ok. yo me vale el documento, yo quiero mi dinero. ¿Usted tiene testigos? Sí, señora. Pasemos Yo al también testigo tengo testigos. de la demandante, por favor. El contrato dice dictar clases de música 3 días de la semana, lunes, miércoles, viernes, 2 horas al día, de 4 a 6 por un valor mensual de $600. Cláusula adicional, en caso de la inasistencia a las clases, el dinero no será reintegrado. Pero esto es en caso de que no asistiera el chico. No, Exacto. no de que hubiera otra situación andando, pero bueno, ya veremos. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Bueno, señora Paula, mi nombre es Leonis. Leonis. Sí, yo Ok. soy el esposo de Olga, llevamos 5 años juntos con 20 años de diferencia. Esto quiere decir de que cuando ella me conoció a mí, yo era más joven. Entonces ella no está mirando el motivo del chiquito, del niño, que supuestamente ella dice que es niño El por edad. nene. El El nene. nene, Pero claro el que el nene nene. está bastante grande. Entonces acá la profesora, no sé si tú la ves, que ella se le ve que se le nota mucho que le gustan los muchachos jóvenes. Sí. Que falta de ¿me estás respeto. Pero entendiendo? ¿cómo tú llegas a esa conclusión? No, porque es que se le nota porque Es el que eso niño... no es un prototipo de profesora de supuestamente el música. niño ha venido No, yo a soy esto una yo que mujer confiesa decente. más en mí. No, es lo que A dices ella tú. se le nota, nada. Ignacio. ¿Estás Óyeme, viendo? Es permiso. lo que dices tú. Ajá, a Ok. ver. Yo lo que quiero es que también ella devuelva nuestro dinero, porque el problema es que ahora ella no quiere devolver el dinero No, por no el voy a concepto de devolver. que se está enganchando de que el Sí lo niño vas a le tocó el devolver. pelo, No, sí lo le vas a devolver. sedució el hombro. Entonces, todo ese tipo de cosas le ha gustado. Y el marido a lo mejor sabe Dios cuántas veces le ha pasado esto. Y el marido, el esposo de ella, a lo mejor le gusta eso que le hagan. ¿Tú me estás entendiendo? Las conclusiones que la gente llega aquí. Es obvio que a ella le gustan los niños. Ahora hizo esto adrede para cogerle el Claro, dinero. le gusta la carne fresca. No. Óigame, yo no entiendo cómo los seres humanos hacen estas conexiones y concluyen este tipo de Muy cosas. fácil, doctora. Voy a ¿Sabe hacer un Dios corto cuántos receso a la niños? vuelta. Vamos a recibir al testigo de la demandada. ¿Tú tienes un testigo? Sí, señor. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a ver qué solución le damos al caso. No se vayan. El hijo de la señora, que a lo mejor posiblemente esté diciendo aquí que es un santo, le mandó un vídeo. Bueno, es mi niño. ¿Eso es una gracia para ti? No, tú eres un no, enfermo. una gracia. Oh, qué Pero feo. la Una verdad, manera de esa es la decirle, enseñanza de porque tus es verdad que padres. le gusta esto, ¿no? Caso cerrado.